Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles en este año 2022. Hoy estamos a 4 de enero de este nuevo año, en el cual le damos la bienvenida a cada uno de los que nos siguen, el programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Así de que bienvenidos, y también le damos la bienvenida a nuestra hermana Raquel, que Gracias. nos acompaña en el programa de hoy. Y esperamos que este tema que estamos estudiando, que es el tema de matrimonio, divorcio y recasamiento, podamos disfrutarlo también de cada una de las citas, porque hoy vamos a hablar más específicamente ya del tiempo del adventismo. Así de que para comenzar vamos a hacer una oración pidiendo la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad de poder estar nuevamente al aire para participar en este programa de preguntas y respuestas. Te rogamos, Señor, tu bendición, que tú puedas bendecir a los hermanos que también están conectándose, que tú puedas dar también sabiduría a la hermana Raquel que va a hacer la presentación, también contestar las preguntas. En tus manos queremos colocarnos, tú puedas bendecir cada hermano que también está participando a través de estas redes en el cual pueden también participar del programa. Te rogamos tu bendición y el perdón de nuestros pecados, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nuevamente seamos todos bienvenidos. Es un gusto saludarles desde acá, desde la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Y tenemos también un correo para que ustedes puedan escribirnos, y es el correo de info@sda1844.org. A ese correo ustedes pueden enviar sus preguntas o también la pueden dejar en el chat. Allí pueden escribirnos, ya sea de este tema que estamos tratando, o si desean que tratemos otro tema, pueden también colocarlo allí y las preguntas que crean ustedes necesario para ese tema. Hoy vamos a continuar con la temática de matrimonio, divorcio y recasamiento. Hermana Raquel, tengo aquí unas preguntas para el día de hoy. Y la primera pregunta es la siguiente. Las resoluciones adventistas de la Conferencia General con Jaime White y Elena G. de White en 1879 y 1887 autorizaron a los ministros a recasar al cónyuge perjudicado. Y la pregunta es, ¿cuándo se renunció a esta práctica? Sí, creo que esta pregunta es muy importante y precisamente en la presentación que vamos a tener hoy, con la ayuda de Dios, esperamos que pueda ser contestada directamente, puesto que vamos a presentar el desarrollo de este tema dentro del marco temporal, es decir, cronológicamente, de tal manera que estas resoluciones han sido traducidas directamente del acta de las sesiones de la Conferencia General, y al darles lectura literalmente y también cuáles fueron aceptadas y cuáles no, creo que esta pregunta también recibirá su respuesta. Ok, está bien. Entonces yo voy a hacer una segunda pregunta. A ver, esta pregunta es lo siguiente. La hermana Elena White y los pioneros conocían todos los versículos de la Biblia, pero se pusieron al lado del punto de vista protestante, no católico. ¿Por qué la reforma se pone al lado del segundo, o sea, del punto católico? Sin embargo, la iglesia adventista continúa en la posición histórica. Bueno, esta pregunta hace una serie de declaraciones finales y determinantes, y creo que es necesario matizar algunos de los aspectos. Por ejemplo, la tendencia protestante y la tendencia anglicana. Sabemos que la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia anglicana, fundada
por medio de Enrique VIII, a través de la cual él obtuvo la anulación, no el divorcio, de su esposa, que era una princesa del Reino de Castilla, ya que el Papa no se lo autorizó, y se produjo ese cisma importante entre la Iglesia de Inglaterra o anglicana y la Iglesia católica. No se considera legítimamente un movimiento protestante por el hecho de que la mayoría de las tradiciones, la liturgia y los sacramentos prácticamente siguieron la misma dinámica específica. Pero si hablamos de los puritanos y hablamos de los primeros movimientos reformadores dentro de la Iglesia anglicana, que a su vez fueron migrantes a lo que entonces eran las colonias británicas de la costa este de hoy Estados Unidos, sí había una tendencia protestante significativa, y en ese sentido vamos a considerarla con las regulaciones legales desde el punto de vista político del momento, y vamos a considerar también después las regulaciones que se dieron a su vez dentro de la organización adventista. Muy bien, muchas gracias. Y tengo una última pregunta para el día de hoy. Es la siguiente. Hay un solo pecado, que es el adulterio, que puede colocar al esposo o a la esposa en una posición en que puede estar libre del voto matrimonial a los ojos de Dios. ¿Estar libre del voto matrimonial significa ser libre para volverse a casar? Creo que los conceptos que aquí se manejan son muy importantes, precisamente porque la conexión entre matrimonio, divorcio y recasamiento parece que fuera un elemento lineal. Es decir, el divorcio se da obviamente porque un matrimonio se ha dado previamente, y por el hecho de que un divorcio se confirme legalmente, se infiere que otro casamiento está autorizado. Nosotros veremos por estas resoluciones que vamos a considerar hasta ahora que no hay una conexión entre divorcio y recasamiento, es decir, no es la consecuencia directa del divorcio. Muy bien, entonces creo que le dejo su tiempo para que pueda darnos la presentación, para dar también claridad a las preguntas que hemos hecho. Gracias. Con la ayuda de Dios vamos a proceder y consideremos la perspectiva que vamos a exponer en nuestra primera presentación. Es el desarrollo en el tiempo del tema divorcio y recasamiento en el adventismo. Es decir, es una perspectiva histórica. Hasta ahora ustedes han estado considerando la comprensión, sobre todo centrado dentro del continente europeo, la transferencia, catolicismo, protestantismo, sus diversos matices. Ahora nos vamos a localizar íntegramente en Estados Unidos, primero como colonia y después como país independiente, y esto nos va a permitir entender históricamente el contexto en el que también el adventismo surgió, se organizó y se expandió a lo largo de este país. Bien, lo primero que vamos a considerar es la era colonial, es decir, vamos a considerar primero desde 1620, que es cuando se establecen los primeros asentamientos por parte de la Compañía Británica en la costa este-norte de actualmente Estados Unidos hasta la Guerra de Independencia. Por lo tanto, esta es la era colonial. Es muy interesante considerar que los registros históricos que tenemos de esta época constatan que ocasionalmente se dieron y se concedieron divorcios. Tenemos las pruebas escritas de casos de juicios y de sentencias finales de por lo menos 9 divorcios durante 72 años, por ejemplo, en la colonia de Plymouth, que se estableció en 1690 en el norte este de Estados Unidos. Y de hecho fue el primer asentamiento europeo en Nueva Inglaterra
que no tenía propósitos netamente comerciales, porque antes teníamos Jamestown, que era básicamente industrial o con propósitos de comercio. Esto es importante para nosotros porque vemos que realmente los puritanos que se establecieron en Plymouth, ellos tuvieron en ese periodo de 72 años de historia, de acuerdo a los registros legales, solamente 9 divorcios registrados. Sin embargo, tenemos después otros informes legales que nos hablan de que en otras áreas, separadamente de Plymouth, ya para 1629, el divorcio también se registró legalmente en la bahía de Massachusetts y que ya se contaba con aproximadamente 44 divorcios que ocurrieron desde 1621 hasta finales de ese mismo siglo, es decir, a principios del siglo XVIII. Por lo tanto, es muy interesante observar que el contexto religioso jugaba un papel fundamental en la comprensión del divorcio y también la asiduidad de la práctica del divorcio. Como habíamos mencionado, en Connecticut, por ejemplo, en combinación con Massachusetts, ya en 1640 tenemos registrados aproximadamente 40 divorcios que ocurrieron en un periodo de aproximadamente 60 años. Por lo tanto, nos damos cuenta que en comparación con Plymouth, que se encontraba en el estado de Nueva Inglaterra, en conexión con Connecticut y Massachusetts, pues era significativamente mucho más elevado. Es interesante considerar que en este momento la Iglesia de Inglaterra, o la que se llama la Iglesia Anglicana, junto con la mayoría de los países europeos, no permitían el divorcio. Y esto es muy interesante porque los peregrinos, que eran puritanos básicamente, y que habían abandonado Europa para estar libres de las restricciones más conservadoras a nivel religioso, sí consideraron y establecieron disposiciones para el divorcio, inclusive cuando era un territorio bajo el dominio inglés. Por lo tanto, esa forma de reglamentación la encontramos primero en estas 3 colonias fundamentales, las de Nueva Inglaterra, Connecticut y Massachusetts, mientras que encontramos otra segunda modalidad de regular el divorcio en lo que se denominan colonias intermedias, es decir, las que surgieron como consecuencia de las 3 anteriores, Nueva York y en Pensilvania, puesto que en estos lugares tenemos documentos legales y tienen las referencias en la parte inferior de la diapositiva que están viendo. Estaba el divorcio mucho más limitado, específicamente a 3 aserciones, es decir, solo se podía dar divorcio en caso de adulterio, de deserción o bigamia. Deserción si era un soldado o tenía algún compromiso militar y abandonaba su puesto. Esa era una razón para divorciarse, así que adulterio, deserción y bigamia. Sin embargo, fíjense que es muy interesante, así que ya tenemos un divorcio más o menos extenso, sin limitaciones en los territorios de Massachusetts y Connecticut, mientras que está claramente regulado en Nueva York y Pensilvania, con 3 excepciones claras e únicas para el divorcio, pero en las colonias del sur, que sería considerado desde el estado de Virginia hasta el estado de Georgia, ya que Florida no era territorio americano en ese momento, ni británico, no se permitía el divorcio, no era posible el divorcio en esas colonias, las del sur, aunque todas ellas pertenecían al Imperio Británico. Esto es muy interesante porque
Esto nos va a permitir comprender que cuando se forman como país, pues había una gran diversidad de opiniones acerca de las razones para justificar un divorcio. Y las colonias del sur, mucho más adelante, aproximadamente cerca del proceso de independencia, legalizaron finalmente solo 2 excepciones para el divorcio, y esa sería literalmente traducida de acuerdo a la separación de la cama y la comida, es decir, si no se provee afectividad o intimidad, o no se provee alimento que es necesario para la familia, para la esposa en particular. Así que vemos que no estaba ni siquiera incluido el adulterio en los estados del sur. Y fíjense que esto es muy importante porque en la época colonial, a pesar de que la metrópoli, Inglaterra, tenía el concepto completamente diferente a las colonias, sí les permitieron desarrollar sus propias legalizaciones dentro de sus territorios. Por lo tanto, vemos un pequeño avance inmediatamente después de la independencia, ya a mediados del siglo XIX, donde en el caso de los estados del sur, como les comentaba, ya se permitió el divorcio. Hicieron algo más de extensión para las excepciones, como sería, por ejemplo, encarcelamiento. Si era superior a 3 años, adulterio, ahora se añade la impotencia y la deserción, además de la bigamia, que ya había sido considerada anteriormente. Y algo que es muy importante, que es el estado de Carolina del Sur, que es el más conservador dentro de esta área del sur, no estableció el divorcio sin excepciones hasta 1868. Así que, a pesar de los esfuerzos que se hizo en Carolina del Sur para permitir la disolución matrimonial, fue derogado en 1878 y no se volvió a considerar de nuevo hasta 10 años después. Por lo tanto, es muy importante ver los extremos de opinión y de posicionamiento, tanto religioso como legal y político, dentro de lo que todavía no era un país, pero pronto llegaría a serlo. Bien, vamos a ir a la otra fase, que es la Guerra de la Independencia hasta el siglo XIX. Es decir, la guerra por la independencia puede variar en la historia la fecha, pero generalmente es de 1775 hasta 1783, donde obviamente la intensidad del conflicto y la hostilidad es creciente. Y durante este proceso es muy interesante comprobar que inmediatamente después de la Guerra de la Independencia solamente consideramos 13 estados. En este momento Estados Unidos cuenta con 50 estados y diferentes territorios. Sin embargo, la mayoría de los estados, y estamos hablando de 13, formalizaron rápidamente sus leyes de divorcio, de modo que fueran lo más homogéneos posible en la creación de estos 13 países, de 13 estados. Sin embargo, la independencia y soberanía de los estados fue un tema significativo, inclusive hasta la próxima guerra que ellos tuvieron, que fue la guerra de secesión o la guerra civil de 1861 a 1864. Y en este contexto también hubo importantes elementos de diferencia. Así que se intentó un consenso general en estas 13 colonias que se habían constituido como país ahora, y en general los tribunales eran los que debían establecer la causa del divorcio. Y el elemento es muy interesante legalmente, el término se llama el cónyuge que tuvo la culpa o la parte culpable.
El concepto del enfoque en la culpa llevó a que en muchos casos se procediera a una separación de hecho antes de plantear un divorcio, porque pues debía airearse completamente la vida personal de cada uno de los cónyuges en este juicio. Por lo tanto, nunca se consideraba razonamiento causal, sino el concepto de la parte culpable. Y esto lo vamos a encontrar también en periódicos y revistas oficiales de la Iglesia en este primer periodo. De hecho, en 1881 es cuando se funda la primera Liga de Reforma del Divorcio en el estado de Nueva Inglaterra, y es la primera organización que tiene el objetivo de restringir las leyes liberales del divorcio. Y su principal objetivo, de hecho, consistía en dificultar el proceso para la obtención del divorcio. Es decir, se pensaba que debían presentarse mayores pruebas, que tenía que darse un periodo de observación y de reflexión mayor, y que jamás podía concederse por una simple petición, sino una solicitud consensuada por parte de todos los cónyuges en este caso. Esto produjo un cambio también a causa de presión política en diferentes estados, y esto reformuló las cláusulas generales de las leyes del divorcio, que a partir de 1981 toman unos niveles mucho más estrictos y mucho más restringidos. Y este vaivén, estas remodelaciones y reformulaciones, las constatamos claramente en los escritos adventistas del siglo XIX. Ahora, es muy interesante que el diccionario Webster de 1856 es el primer diccionario americano de la lengua, porque antes ellos usaban, bueno, la tradición británica y el inglés británico. Al formular su primer diccionario americano de la lengua, es en este momento cuando también se produce la propia definición legal del concepto de familia, y también todas las regulaciones concernientes al derecho de familia. Y permítanme que pueda leerles una traducción lo más literal posible que hemos procedido a realizar acerca de esta definición, que va a tener una proyección muy importante en la comprensión adventista al respecto. Entonces, literalmente, se nos dice que el matrimonio es el acto de unir al hombre y la mujer como marido y mujer de por vida. Esa es la definición en 1856 del diccionario de la lengua americana como tal. Así que, considerando esta definición, podemos tomar 4 elementos que vamos a constatar en una forma reiterada en declaraciones dentro de la Iglesia. Y el primero de ellos es que el matrimonio es único, es indivisible y conforma una identidad singular. Es un hombre y es una mujer. Segundo, el matrimonio hace que cambie el estatus de los individuos que lo conforman. Es decir, de ser simplemente un hombre y una mujer, pasan a ser esposo y esposa. Así que no solamente crean una nueva identidad, sino que además crean un nuevo estatus como tal. El tercer elemento es que el matrimonio se considera una relación pública, y por lo tanto, al ser una identidad singular, no es una cuestión de negociación, sino que es una integración. Y el cuarto punto que incluye esta definición, el matrimonio se ve como permanente, constante, y lleva y se mantiene hasta la muerte de uno de ellos, porque se dice claramente como marido y mujer de por vida.
Por lo tanto, estos 4 principios establecen el derecho de familia legal en estas 13 colonias que se conforman como país. Es interesante esa definición que hace ese diccionario, porque es la definición bíblica, ¿no? O sea, es una forma como se toma esa, bueno, primero que todo porque era un país protestante, en el cual se tenían los principios bíblicos en primer lugar. Y esta declaración era lo que hacía el gobierno, o sea, exactamente, no era la iglesia, sino el gobierno. Pero lo hace de una forma como si fuera la iglesia, como tal, estableciendo esos principios que ya vimos en otros programas, los principios bíblicos, como dice ahí, el matrimonio para toda la vida, como estaba establecido en la Biblia, ¿no? Eso me llamó la atención. Sí, y es importante porque siempre tenemos que tener este pensamiento en el fondo del escenario, porque este es el contexto que rige las declaraciones que posteriormente también vamos a considerar. Pero esta ha sido una breve reseña histórica para que se perciba estos 2 grandes momentos en la era colonial y también la era ahora como nación, en el momento que llegan a ser independientes y deben regular su código legal de familia. Esta definición es fundamental para considerar que el matrimonio está sobre cualquier otra cosa. Ahora la pregunta sería ¿cuál es la posición que toma el adventismo acerca de eso, ¿no? Sí, ahora vamos a ver cómo se transforma también este principio, que aunque era ideal y nos parece pues excelente, no correspondía a la realidad social. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se produjeron matices al respecto de esta declaración correspondiente al derecho de familia. Lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que nos va a ayudar a comprenderlo mucho más. Pasemos a la próxima, porque ya hemos analizado Por lo tanto, es muy interesante que en los primeros años del siglo XIX ya se hace también, además de esta definición clara del derecho de familia, también una jurisprudencia en relación al divorcio. Sin embargo, todos los estados, aunque tuvieron variaciones en su regulación del divorcio, no todos actuaron públicamente con el mismo proceso. Me explico. En ningún momento las leyes del divorcio menoscabaron el concepto que acabamos de definir de matrimonio, porque sería una prohibición abierta de la Constitución Federal que considera el matrimonio como un contrato inviolable. Por lo tanto, las leyes del divorcio, en palabras del Tribunal Supremo, el presidente John Marshall, se nos dice, para ese momento, literalmente traducido, permitir que algún tribunal no perjudique un contrato matrimonial, sino que libere a una de las partes porque el contrato matrimonial sea roto por el otro. Esto es importante aquí porque vemos que es un quebrantamiento de contrato. Y esto es lo que puede generar que haya una jurisprudencia para penalizar o regular el quebrantamiento de ese contrato entre las dos partes. Así que así es como fue percibido desde el Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad judicial en este nuevo país. Y veamos ahora los distintos matices. Hay algo que tenemos que entender, porque desde 1783 a 1853 no podemos hablar de Estados Unidos como un país con los 50 estados que conocemos hoy. Absolutamente no. Si ustedes observan el mapa y nos enfocamos en el área de verde claro o en la costa este, la parte verde más oscura corresponde a las 13 colonias que fueron independientes. Y eso era únicamente los Estados Unidos de América. Esa franja verde oscura, nada más. Inmediatamente después, con regulaciones con el Imperio Británico y también con Francia, se produce una extensión de territorio más allá del valle del río Ohio, y ustedes pueden ver la extensión que se da hasta el río Mississippi.
y esa sería la segunda frontera natural. La primera la tenemos con las montañas, la cordillera de montañas que separaba el valle del río Ohio con el océano Atlántico, y ahora tenemos el segundo paso desde la cordillera hasta el río Mississippi. Después se produce la adquisición de lo que era todo el territorio de Luisiana, que ustedes lo ven aquí en color marrón. Fue comprado a Francia, y de esa manera se produce otra segunda extensión en 1803. Después procedemos a la anexión de Texas, que era territorio de México y que en 1845 llega a ser territorio de Estados Unidos, que incluye 8 estados actuales, ¿sí? Pero en ese momento fue denominado el territorio de Texas. En ese mismo contexto, un poco después, en 1848, tenemos la cesión de México, que incluiría otros 4 estados más en color anaranjado, y finalmente en 1846 también el territorio que sería la frontera con Canadá en la costa oeste, y mucho más, y antes ya en intermedio fue la cesión de Florida por parte de España en 1819. Por lo tanto, cuando vemos este panorama nos damos cuenta que los estados soberanos iniciales fueron 13, después fueron ascendiendo a territorios, y según el número de población y de instituciones llegaban a solicitar ser estados propios, soberanos, dentro de la Unión. Y esto es muy importante para nosotros, porque esto nos permite comprender cómo también la extensión del territorio, el avance desde el este al oeste, influyó directamente en la comprensión de este asunto. Por lo tanto, en 1862 es la primera vez que tenemos una referencia acerca del divorcio en la incipiente asociación del estado de Michigan. El estado de Michigan fue el primero que se organizó como una conferencia o como una asociación o como campo misionero. Fue el primero organizado como tal. Y en una de sus reuniones se planteó esta pregunta y quedó en el acta. ¿Cómo trataremos los matrimonios divorciados? ¿Sí? Joseph Bates en ese tiempo es el que llevaba el acta, entonces lo tenemos como documento. Y era por parte del hermano Sanborn, y él hizo una explicación al respecto. Deberíamos aceptar en la comunión, es decir, dentro de la iglesia, a personas que se divorciaron sin justificación bíblica y luego se volvieron a casar. Este era un tema que no planteaba el divorcio practicado en la iglesia, sino si podían aceptarse a personas que venían divorciadas a la iglesia, pero que la razón de su divorcio no había sido por adulterio. Esa era la pregunta, ¿sí? Entonces, es muy importante ver que aquí no están planteando, divorcio genérico e indefinido, sino que están hablando de algo muy específico. Y no era un asunto de lo que iba a suceder dentro de la iglesia. Es correcto. Sino de lo que podían ellos cómo hacer con las personas que venían de allá afuera. Exacto. Y divorciadas, pero que no tenían una justificación con una base, como ya se mencionó, de adulterio, fornicación, para decir, podemos tratarlo entonces estos casos. Esa creo que es la pregunta, ¿no? Exacto, porque recuerden que la ley que ellos tenían es que se podía conceder en el caso de adulterio, en el de bigamia también, legalmente, de acuerdo a los requisitos legales de la época, también en caso de abandono del hogar, es decir, que no provean para su familia, o deserción, que abandonen sus deberes en el ejército. Entonces, aquí la pregunta era no algo inclusive dentro de la iglesia, sino de qué se debe hacer con aquellos que pretendían ser miembros de iglesia, pero presentaban este caso. Es muy interesante que no hubo respuesta.
Simplemente, de acuerdo al acta, lo que tenemos es que se dijo que, bueno, que se tenía que estudiar más y que se daría una respuesta. Ya, ¿Sí? está bien. Y todavía no estaba la obra todavía organizada Es como correcto. tal, entonces tenían Sí. un asunto de estudio como tal para tomar decisiones. Ya, entonces vemos que este es el primer documento que tenemos acerca de tratar este tema y siempre se refiere a el exterior, no al interior. Y en el acta queda simplemente para discusión posterior. Bien, vamos a pasar al próximo documento que tenemos, donde hubo una precisión algo mayor acerca de este punto. Y la próxima diapositiva nos ayuda a comprenderlo un poquito más. Vamos a ir al año 1863. Y este año es importante para nosotros porque tenemos una carta que la encontramos en el Hogar Adventista. La tenemos también en testimonios especiales en forma completa, desde las páginas 78 a 79, y esta carta fue una carta escrita por la hermana White en 1863 y plantea algo muy interesante. Dice: una mujer puede estar legalmente divorciada de su marido según las leyes del país y sin embargo no estar divorciada a los ojos de Dios y de acuerdo con la ley superior. Solo hay un pecado, que es adulterio, que puede colocar al esposo o a la esposa en una posición en la que pueden estar libres del voto matrimonial a los ojos de Dios. Aunque las leyes del país puedan conceder el divorcio, siguen siendo marido y mujer a la luz de la Biblia, de acuerdo con las leyes de Dios. Esta declaración es muy importante para nosotros, porque vemos que la Iglesia Adventista no aceptaba todas las regulaciones que permitían el divorcio en el mundo. Esto ya es importante para nosotros, porque sabemos que era deserción, bigamia, falta de manutención y adulterio. Aquí se menciona solo una razón, y era la del adulterio. Así que la Iglesia ya tenía una limitación significativa en relación a lo que la ley general del país en 1863 permitía. Y esto es importante para nosotros porque ya en 1879 es la primera vez que en una asociación general, la de ese año, se pretende crear una póliza oficial sobre el asunto, porque la declaración de 1863 no es una resolución, es simplemente una comunicación, es una carta personal, ¿sí? La vamos a explicar más en detalle, la carta 4A de 1863, en nuestra próxima presentación, pero nos ayuda a comprender ahora, esta es muy importante, la Conferencia General de 1879. Bien, se había pedido a un comité, inclusive se formó un comité especial para que hablara del tema de los matrimonios infelices, así se determinó el tema, ¿sí? Entonces se eligió este comité de estudio porque había una tendencia alarmante en el público, en general, en la sociedad, y obviamente tenía un eco dentro de la Iglesia, donde, pues, por razones muy básicas y prácticamente sin justificación, los tribunales de la época estaban concediendo divorcios, especialmente en el área de los territorios que aún no eran estados, ¿sí? Era especialmente laxo el proceso. Así que con el fin, y cito, detener la marea de corrupción que azotaba al país, el comité propuso 3 resoluciones. Y ahora vamos a ver estas resoluciones. Está muy interesante. Yo creo que vamos a dejar la inquietud ahora para ver esas 3 resoluciones, ¿no? Porque eso está dándose en el Congreso en el año 1879, ha mencionado usted. Y ahí entonces, ¿qué pasó con esas 3 resoluciones? ¿Cuál fue la dirección que tomó la Iglesia, ¿no? Ante la situación de los divorcios que se estaban aceptando ante los tribunales
y ahora la iglesia qué debía de hacer en este momento, ¿no? Así de que por el tiempo vamos a dejar acá, pero están invitados para la continuación, así de que no se lo pierdan. La próxima semana la hermana Raquel nuevamente estará con nosotros para darnos la explicación sobre esas 3 razones y cómo la iglesia adventista tomó dirección al respecto, cuál fue la posición que tomó, si fue la que se comenzó a dar del protestantismo o se cambió después, ¿sí? Entonces creo que ese es el próximo tema, ¿sí es así? Sí, es correcto. Entonces les invitamos para que nos acompañen la próxima semana y ustedes pueden escribirnos, pueden dejar sus preguntas ahí en el chat o pueden enviarlas al correo. No olviden al correo de info @sda 1844.org. Ahí pueden enviarnos también las preguntas y también proponernos los temas que ustedes vean necesario que tratemos para una próxima oportunidad. Vamos a finalizar y vamos a hacerlo con una oración. Hermana Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, nos postramos ante ti con agradecimiento y humildemente rogamos tu dirección y tu iluminación. Ayúdanos a comprender cómo, cuándo, por qué y de qué manera estos posicionamientos acerca de este tema se dieron y ayúdanos a tener una mente abierta a tu influencia y comprender la verdad tal cual es en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias hermana Raquel por haber estado con nosotros en el programa de preguntas y respuestas. Y a ustedes también muchas gracias por sacar su tiempo para estar también con nosotros en este programa. Y les estamos haciendo la invitación para la próxima semana. Deseamos las mejores bendiciones para este nuevo año también que ha comenzado. Y esperamos seguir participando con ustedes cada vez que los martes, no olviden la hora, es a las 8 de la tarde, hora de acá de Sidertao. Ustedes pueden organizar su hora también en su país y ahí estaremos todos los martes 8 de la tarde. El Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.